Hola a todos, bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy nos acompaña Nicolás de Pedro. Él es investigador del Instituto Statecraft de Londres. Además, él es experto en relaciones internacionales, con especial énfasis en la zona de Rusia y Asia Central. Bueno, un placer tenerle, Placer Nicolás. es mío. Y nada, pues queríamos empezar ahora que con la polémica que está habiendo alrededor de Rusia, Ucrania, con la guerra que ha comenzado, nos gustaría iniciar preguntándole uno de los asuntos que más nos ha llamado la atención, y es por qué, a pesar de que Estados Unidos, y especialmente Estados Unidos y Reino Unido, llevan desde finales de 2021 avisando de manera constante sobre los planes del Kremlin de invasión, Europa especialmente no se terminaba de creer una intervención rusa en Ucrania y muchos veían improbable que esto sucediese. De hecho, parte de la estrategia de Washington y Londres era tomar la delantera a Rusia con la llamada diplomacia del megáfono. ¿Tienen el mismo nivel de responsabilidad el emisor de la información y el receptor de la misma? ¿Cree que falló algo en la diplomacia del megáfono? ¿Cree que hay intereses ocultos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Pelayo, Pablo, encantado de estar este rato con vosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, esta es una pregunta muy interesante sobre la que habrá que reflexionar mucho, ¿no? Porque evidentemente, pues visto lo que ha pasado, está claro que hubo ahí errores o hubo un exceso de falta de credulidad, ¿no? De no querer creerse lo que estaban diciendo Estados Unidos y Reino Unido, que ahora los hechos, bueno, pues desgraciadamente nos han mostrado que su inteligencia, en fin, no era buena, era excelente, porque es que se ha cumplido todo, tenían hasta los horarios, ¿no? O sea, que era francamente buena. Yo creo que aquí se juntan varias cosas, ¿no? La primera, más evidente, es que dentro de lo que es la burbuja de Bruselas, ¿no? Que incluye también a capitales como Berlín, París o Madrid, ¿no? Digamos, esa burbuja grande de lo que es Bruselas, la Unión Europea, no concebía la posibilidad de que pudiera una guerra de este tipo. Y esto siempre es un problema, ¿no? Y tiene que ver con la idea o con la cuestión de que asumimos que todo el mundo va a pensar como nosotros. Como la Unión Europea está construida precisamente para erradicar la guerra, ¿no? Y que haya paz, que sea inconcebible la guerra en el continente, y realmente entre los miembros de la Unión Europea ciertamente es inconcebible, ¿no? Es imposible que haya... Eso sí que, en fin, no, bueno, ahora no digamos imposible, pero vamos, verdaderamente sería muy difícil imaginar un escenario en el que algo así pudiera pasar entre dos miembros de la Unión Europea, ¿no? Y como está construida sobre la idea del derecho y del comercio y de la prosperidad de los ciudadanos, bueno, pues intenta ser siempre racional. Y está muy bien, pero no todo el mundo piensa igual. Y claramente en el Kremlin y sobre todo quienes están en el poder, ¿no? Y el pequeño núcleo, el pequeño ecosistema del Kremlin, su forma de pensar, su forma de hacer cálculo de costes, de qué merece la pena y qué es aceptable y qué no, es radicalmente distinto. Y entonces ahí eso ha habido un fallo de comprensión durante muchos años, ¿no? Y claro, el golpe de realidad ha sido muy fuerte para los europeos y ahora están reaccionando muy rápido, ¿no? Y esto también es problemático a veces porque es pasar de 0 a 100 en un momento, ¿no? Cuando llevas prácticamente 20 años negándote a asumir que, ostras, lo que está pasando en el Kremlin es un poco problemático, ¿no? Y entonces estaba esto por un lado. Por otro, yo creo también que como la inteligencia venía de Estados Unidos y de Reino Unido, pues, digamos, determinadas narrativas o puntos de vista, ¿no? La idea de que nos quieren engañar, ¿no? Esta idea de los anglosajones nos quieren engañar, pues hay mucha gente que la asumía, ¿no? O que pensaba, puede que algo de esto haya, ¿no? Cuando cualquiera que hiciera un análisis mínimamente riguroso e intentara no ser sesgado o en fin, que intentara hacerlo con la mayor objetividad posible, era evidente que no era evidente porque que a Estados Unidos no le interesaba una guerra en Europa, que no se iba a involucrar y que lo que estaba intentando era evitar que sucediera. Y aunque ahora nos están intentando, digamos, la última línea, el último clavo ardiendo argumental del Kremlin y lo que en Twitter llamamos pues jocosamente, ¿no? Sus mariachis, es decir, que todo esto era una trampa que había tendido Biden para crear un Afganistán en Europa porque todo es un gran plan, ¿no? Y todo es un engaño, cuando Rusia llevaba amasando tropas 3 meses, o sea que es un poco, en fin, un poco absurdo el plan, ¿no? Como idea, ¿no? Pero bueno, está ahí y lo están difundiendo, ¿no? Pero bueno, esto jugó mucho también, ¿no? En que Bruselas no se lo acabara de creer. Y bueno, y estas dos cosas combinadas, ¿no? Y también, bueno, como no había mucho interés, pues uno siempre quiere creer pues, que lo que más le conviene, pues ojalá sea lo que a mí me viene bien, ¿no? Porque a la Unión Europea, desde luego, no le interesa nada que haya una guerra, o sea, le aterroriza lo que está pasando en Ucrania y no digamos la posibilidad de que afectara a más países, ¿no? Entonces, todos esos 3 elementos juntos, pues hace que hasta el 23 de febrero por la noche
la visión dominante en Bruselas, Berlín, París, Madrid, sea que esto es un gran farol, porque tiene que ser un gran farol, porque no es posible, o sea, es que no lo consideraban ni como escenario de, bueno, esto podría pasar, ¿no? No, era como una posibilidad remotísima si es que existía, ¿no? Y entonces, claro, de golpe y porrazo, el 24 nos despertamos por la mañana con ha empezado lo que ha empezado, ¿no? Y bueno, ahí digamos, o sea, que yo creo que es una mezcla de todo esto, ¿no? De que no convenía, de falta de confianza en lo que decía Estados Unidos y el Reino Unido, falta de interés, y luego también que como la diplomacia rusa miente tanto y con tanto descaro, a los europeos les cuesta entender que eso sea posible, porque los diplomáticos enmascaran un poco los intereses o intentan presentar siempre los intereses de su país de la mejor manera posible, omitir aquellos aspectos que no son de interés para su país. Bueno, esto es lo normal, pero una mentira tan abiertamente, o incluso y en conversaciones que están a lo mejor, pues eso, Macron y Putin solos, les cuesta asumir que eso en asuntos tan serios, ¿no? pues puede pasar, pero ya ha pasado y estaban hasta el 23 de febrero diciendo que el que dijera que iba a haber un ataque era histeria occidental, y hoy sabemos que el plan estaba ya aprobado, firmado y distribuido a mediados de enero, o sea, que es mucho tiempo. O sea que, en fin, este es un poco el asunto, pero ha sido muy interesante porque, ojo, Rusia tenía la intención, ahora es evidente, ¿no? Y sigue teniendo la intención de doblegar a Ucrania sea como sea. Entonces, hacer públicos sus planes no iba necesariamente, no era posible que solo eso le disuadiera de lanzar este ataque. Habría que haber hecho más cosas. Pero sí le ha hecho perder el paso en materia informativa, ¿no? Y que el mundo no le crea. Le queda su grupo, digamos, de fans acérrimos, ¿no? Digamos, en extrema derecha y extrema izquierda, que siguen ahí, da igual, porque es un análisis ideológico, da igual lo que pase, pero en la población en general, la opinión pública en general, que en otros casos podría tener más dudas o no entender muy bien o lo que fuera, como es tan evidente lo que ha pasado y como se venía anunciando, pues el Kremlin haya perdido, ¿no? Ya no ha podido enmascarar esto y decir que era un movimiento defensivo porque les habían provocado los ucranianos. Ha quedado muy claro que lo que querían era amasar sus tropas, preparar un ataque y lanzar un ataque. Ya está. Y esto es importante porque la batalla de la legitimidad del relato es importante, tanto en términos de opinión pública como de respaldo, como también de lo que pueden hacer nuestros gobiernos, si la opinión pública entiende lo que está pasando, lo que se está jugando en Ucrania y en Europa, o lo que se juega en Europa. O sea, que eso es importante. O sea, que yo creo que en eso esta diplomacia del megáfono ha sido muy, muy importante, y a mí me parece que ha sido una medida muy inteligente, ¿no? Algo nuevo, no se había hecho antes, ¿no? Y ha desbaratado el plan informativo del Kremlin. O sea, que en ese sentido ha sido eficaz y buena. Bueno, si te parece, vamos a pasar directamente ya al desarrollo de la guerra. Y lo primero que nos gustaría preguntarte es que ¿por qué Putin ha decidido actuar de esta manera? ¿Se ha tomado una decisión precipitada, sobre todo viendo los contratiempos que están enfrentando ahora las tropas rusas, como problemas de suministro, de logística y quizá mucho más importante, viendo la enorme resistencia del pueblo ucraniano? Sí, esto, a ver, ahora con total certeza aún es pronto para tenerlo totalmente claro, ¿no? Pero yo creo que ha habido en parte, se han creído bastante su propaganda, o han creado un ecosistema, digamos, de producir la información dentro del Kremlin en el que ya se van alimentando a sí mismos, es autorreferencial y se dicen lo que quieren escuchar, ¿no? Y se acaban convenciendo de lo que quieren convencerse. Porque el plan, ahora mismo parece claro, ¿no? Que el plan era tomar Kiev en poco, una semana, 10 días, o sea, una operación rápida, y cambiar al gobierno, probablemente ejecutar al gobierno y descabezar en las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, desarbolar un poco lo que es la estructura de Ucrania, y pensaban que quizás con eso sería razonablemente suficiente, ¿no? Y como vemos, no, porque lo que tenemos es, bueno, miles de personas, decenas de miles de ucranianos dispuestos a dar su vida, a estar ahí hasta el final, ¿no? O sea, que hay una resistencia numantina de momento frente a un agresor que es mucho más poderoso y que cuando ahora está empleando su artillería cada vez de forma más indiscriminada, pues ocasiona un gran daño, ¿no? O sea, que yo creo que ahí, bueno, han querido al final creerse su propia propaganda, porque si no es difícil de explicar. También puede haber influido
que como no han querido quizás compartir la información, ¿no? Que la información fuera desde muy arriba hasta más abajo, y tenían que, digamos, para enmascararlo delante de su opinión pública, porque el plan era presentarlo como nos han atacado los ucranianos o han atacado a la población de Donbass y hemos tenido que responder, pues eso quizás ha generado problemas de tipo de preparación logística y tal, aunque la verdad que no lo parecía por todo el despliegue que habían hecho alrededor de Ucrania, ¿no? O quizás, bueno, pues como se suele decir, ¿no? Que todos los planes son perfectos hasta que suena el primer tiro, ¿no? Y entonces ahí empiezan a tener dificultades imprevistas y porque tu adversario, ¿no? En este caso los ucranianos, pues siempre se van a adaptar y lo que parece es que, pese a lo precario de su situación, se están adaptando muy bien, con mucha tenacidad, y también aquí hay el aspecto de la moral de combate, que yo creo que es muy importante, porque ellos están dispuestos a dar su vida porque piensan que es existencial para su país, ¿no? O sea, que lo que se está jugando es que Ucrania siga existiendo o no, y entonces por eso están dispuestos a dar un sacrificio tan alto. Pero si los vídeos que estamos viendo, que hay que ser cauto con ellos, ¿no? Pero de soldados rusos jovencitos capturados, ¿no? Que entre lágrimas cuentan a sus madres por el móvil que no sabían que iban a la guerra, ¿no? Pues evidentemente su moral de combate es mucho menor, porque ¿qué hacen ahí matando a esta gente, ¿no? A estos civiles? Eso siempre, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pues es diferente, ¿no? Y yo creo que todo eso puede estar jugando un papel, porque no está claro exactamente por qué hay abandonados, ¿no? Equipos de repente, ¿no? Un carro de combate, un no sé qué, en mitad del campo, ¿no? Cosas así son un poco extrañas que quizás tienen una explicación que conoceremos más adelante, ¿no? Pero sí, porque en algún caso algunos de estos están con combustible, o sea, que no es ni siquiera que es que se hayan quedado simplemente sin combustible y ya está, sino, no sé, esto veremos, pero bueno, pueden haber pecado de exceso de confianza, sabiéndose tan superiores también, ¿no? Y pensando que, bueno, si hacía falta iban a escalar, porque es lo que estamos viendo en los últimos 2-3 días. Quizás ha sido una combinación de todo eso, no lo sé. Justo por ahí va nuestra próxima pregunta, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando, o al menos la gente, la población en general, al pensar en el ejército ruso, estamos hablando de uno de los ejércitos en teoría más potentes del mundo. Al fin y al cabo, Rusia tiene un presupuesto militar, pues creo que es el tercero más importante del mundo después de Estados Unidos y China, y llama mucho la atención cómo les está costando tanto, ¿no? El avance en Ucrania. ¿A qué lo achaca usted? También, otra de las cosas que llama poderosamente la atención es la moral del pueblo ucraniano. A veces nos preguntamos, ¿pasaría lo mismo en los países occidentales? Porque verdaderamente los ucranianos están demostrando que están dispuestos a defender su país hasta el final. Entonces, no sé, nos gustaría conocer un poco su opinión respecto a eso. Sí, a ver, yo el ejército ruso me lo seguiría tomando muy en serio, ¿no? O sea, no caería rápido ahí en caricaturas y tal, ¿no? O sea, porque creo que son muy capaces aún de hacer muchas cosas, ¿no? También ha pasado poco, llevamos una semana o 8 días, o sea, que Ucrania es un país grande, o sea, que es verdad que es muy llano y tal, o sea, que no es un país ahí súper montañoso y tal, que es llano y esto facilita, digamos, ¿no? La penetración y dificulta también la defensa, o sea, pero yo me los tomaría en serio, porque desde luego ahora lo que van a hacer es ser probablemente, en fin, ojalá me equivoque, y de verdad que no es una frase hecha, o sea, que estaré encantada de equivocarme y que me pongan los haters tweets, ¿no? Y me digan qué decías y mira, no ha pasado. Esto no me importará, porque es el tema de artillería, ¿no? Que empiecen realmente a usarla muy masivamente contra zonas civiles o grandes núcleos urbanos, ¿no? Que es lo que hemos visto. Porque a Putin todavía hoy, la guerra siempre es un entorno volátil, ya veremos qué pasa. El rumor es que mañana, hoy es jueves, que mañana viernes 4 de marzo en Rusia van a implantar la ley marcial, o sea que todo puede evolucionar muy rápido, ¿vale? Entonces, pero en este momento a mí me parece que a Putin no le vale más que la victoria. Y si además quiere evitar que haya combate urbano donde pueda haber muchas bajas de sus soldados, porque eso es difícil de enmascarar, porque esos soldados tienen familia en Rusia, entonces tarde o temprano se van a enterar, ¿no? O sea, puede pasar tiempo. La época soviética, hasta que la información estaba muy controlada, pero al final todo el mundo sabía que en Afganistán moría mucha gente, porque las familias iban comentando, o sea, que sí, no había las cifras en ningún periódico, pero era evidente que era una guerra que estaba costándole mucho a los soviéticos, ¿no? Y lo estaban pagando por los jóvenes rusos o los jóvenes soviéticos, ¿no?
Entonces yo creo que en ese cálculo él va a preferir, en fin, dejar ciudades ucranianas como dejaron Grozny hace 20 años ahora, más o menos, 20 o 21 años, que arriesgarse a tener muchas bajas o seguir esto, ¿no? O sea, que eso, digamos, es un mal... O sea, invita, creo, al pesimismo, ¿no? Y ahí, bueno, no sabremos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dependerá de esto, ¿no? ¿Cuánto pueden resistir los ucranianos? Pues esto, francamente, o sea, la determinación de mucha gente parece máxima, ¿no? Pero evidentemente, pues, vamos a ver, porque cuando si empieza, ¿no? O sea, ya es una cosa muy dura, pero si empieza todavía una cosa todavía mucho más dura, pues ya veremos, ¿no? Yo creo que esto puede ser que la gente diga, pues hasta el final y ya está. O no, esto lo veremos o si tiene algún sentido, ¿no? Porque si de repente ven que es imposible de contener, ¿no? La ofensiva rusa, pues ya veremos, ¿no? Y la segunda parte de vuestra pregunta, a ver, yo creo que sí. O sea, si hacemos ahora una encuesta, ¿no? En Twitter o si el CIS, no sé, o quien sea, hace una encuesta, saldría a lo mejor que no, ¿no? Estos debates cuando se plantean, me acuerdo de se lo ha preguntado varias veces, bueno, no sé varias veces, pero le escucho a veces decirlo a Pedro Herrero, ¿no? En extremo centro, a Jesús Triana, ¿no? Sí, y a otros, ¿no? El tema de sus hijos, ¿no? A las Canarias, me parece que era, ¿no? Porque Jesús es de Canarias. Bueno, claro, planteado así, también yo creo que ahí está mal planteado por ponerlo con hijos, ¿vale? Yo creo que es más de decirte, ¿irías tú? Y yo creo que muchos diríamos, o dirían sí, pero te dicen hijos ya es diferente, ¿eh? Porque creo que el dilema es mucho mayor que si le dicen a uno, ¿vale? Entonces, claro, para nosotros es, como españoles, ¿no? Tan ajeno nos parece, ¿no? Y es fenomenal que sea así, ¿no? Que nos resulte cuanto más ajeno mejor la posibilidad de que pueda haber una guerra. Pero yo creo que una guerra de esas características, ¿no? Sin duda, vamos. O sea, yo creo que la opinión pública, o sea, ¿no? Esto que se planteaba en este programa, ¿no? Del extremo centro. Pues si de repente, ¿no? En muy, muy hipotético caso, supongamos, Marruecos de repente conquista una isla canaria. Yo creo que toda la opinión pública española, o mayoritariamente, entendería que eso es evidentemente una razón para recurrir al uso de las Fuerzas Armadas, vamos. O sea, yo creo que no habría mucha duda. Y si mayoritariamente siempre habría pues, un poco lo mismo que ahora quizás, ¿no? Esa minoría que diría que no, pero y si nos enfrentáramos a un escenario como lo de Ucrania, yo creo que también, vamos, o sea, son muy difíciles. O sea, esos dilemas yo creo que hasta que no estás ahí realmente, pues no lo sabes y no puedes juzgar a quien decida irse o quedarse. Esto yo creo que no se puede hacer el juzgar esto porque quién sabe, ¿no? Bueno, esto es lo típico, ¿no? Todos pensamos que si hubiera un incendio seríamos héroes y sacaríamos a los huerfanitos ¿no? de que estuvieran atrapados. Pero a lo mejor te entra pánico y corres. Esto nunca se puede saber. O sea, pero creo que sí. O sea, yo en eso no soy tan pesimista en un contexto tan brutalmente descarnado como ese. Otra cosa es que en nuestro contexto, en el que vivimos en paz desde hace muchas décadas, afortunadamente, con niveles de vida alto, ¿no? Y con una calidad de vida que, por mucho que haya dificultades, etcétera, razonablemente buena, ¿no? Desde luego, si lo comparamos con muchas otras zonas del mundo, pues hombre, es normal que todo el mundo se vuelva mucho más comodón, ¿no? Y le cuesta imaginar estas cosas, ¿no? Y lo veamos como ajeno, ¿no? Esto está bien, pero creo que de verdad, si volviera una cosa de esto, o sea, si nos enfrentamos a un escenario así, creo que la respuesta sería, no sé si igual, pero creo que habría mucha gente dispuesta a defender el país, vamos, eso creo. Ahora nos gustaría hablar un poquito sobre las posibles salidas que hay en este conflicto. Y lo primero es, ¿crees que hay todavía espacio para el diálogo o las demandas de Putin son tan maximalistas que se torna muy complicado? Y luego nos gustaría preguntar, si se llegara a producir un cambio de rumbo en la guerra y Ucrania resistiera mucho más, ¿ves viable que se pudieran llegar a producir cambios en el Kremlin como consecuencia de un descontento social generalizado, más aún con las sanciones económicas que se han impuesto desde Occidente? A ver, sobre opciones de diálogo en este momento, todavía me temo que la cosa no está madura para eso, porque a Putin solo le vale la victoria absoluta. Entonces, salvo que haya una rendición por parte de los ucranianos, lo veo difícil. Y aún así me parece improbable, porque
vista la resistencia que están ofreciendo los ucranianos, el Kremlin seguro sabe que si tenía el plan de simplemente voy a cambiar un gobierno por otro, ¿no? Les voy a castigar, voy a degradar su ejército, ¿no? O sea, Ucrania tendrá que asumir siempre que es vulnerable frente a mí y eso hará que se dobleguen, ¿no? Pero vista la resistencia tan tenaz y el, lamento usar esta palabra, pero el odio que van a generar, ¿no? en los ucranianos, ahora que eso va a perdurar durante generaciones, o sea, no sé si para siempre, pero durante generaciones va a ser así. Entonces el Kremlin sabe que incluso aunque gane rápidamente ahora la guerra, que todas las opciones son posibles, gestionar esa ocupación o gestionar eso políticamente va a ser muy difícil, porque puede ganar la guerra y pone un gobierno títere, pero o aseguran mucho la situación o ese gobierno dura una semana o un mes, no lo sé, pero quiero decir que no habría realmente, en fin, no creo que en el Kremlin piensen que esa situación va a ser fácil de gestionar, ¿no? Tampoco quieren gestionar una ocupación, porque eso es extremadamente costoso, para eso necesitan muchas más tropas, porque una cosa es avanzar, por decirlo así en plan burdo, ¿no? Avanzar pegando cañonazos, arrasando lo que te encuentras. Bien, pues vas hacia adelante y es relativamente fácil, pero gestionar una ocupación requiere mucho más despliegue, mucha más presencia y tienes que ser más sutil porque no vas a estar disparando a cualquiera que vaya por la calle si estás gestionando una ocupación durante meses o durante años. Tienes que ofrecer, ¿no? Otro, o sea, tienes que enfocarlo de otra manera. Y esto para el Kremlin sería complicado. Entonces, en fin, incluso aunque se produjera esta rendición va a ser una cosa complicada y por eso yo no descartaría ninguna opción, ¿no? O sea, que decidan desmembrar Ucrania y quedarse unos trozos que piensan, ¿no? Digamos toda la franja sur y este que piensen, que ya hemos visto que no es así, porque vamos, Kharkiv es una ciudad plenamente rusófona y pegada a la frontera, o sea que por mucho que nos han dicho durante años, ¿no? Que les iban a recibir con flores, pues vaya, ¿no? Y, o sea que, pero bueno, que pueden pensar en cosas así, digamos, para fragmentar y debilitar aún más a Ucrania, ¿no? Pero quedará ahí siempre. Esto va a ser muy complicado, o sea, no quiero ser muy categórico ahora todavía, pero gestionar esto políticamente va a ser muy difícil. Y entonces, como no creo que ahora mismo en el Kremlin tengan claro cuál va a ser el acomodo político después, ¿no? Una vez que, digamos, acaben las hostilidades, pase eso mañana o dentro de X meses, años, cuando sea, pues entonces el diálogo es todavía más difícil. Porque yo creo que ahora Putin es que solo le vale, solo está pensando en llegar rápido y, me temo, matar a Zelensky para que no haga vídeos, para que no se convierta en un símbolo. En plan soviético lo pueden hacer, fingiendo que ha tenido un accidente, que se lo han encontrado, que desgraciadamente ya había fallecido en no sé dónde, o sea, no necesariamente haciendo algo tipo ejecución, digamos, pero que se sepa, pero mascarándolo así, ¿no? Para doblegar todo eso, y eso va a ser muy complicado. Entonces no creo que ahora mismo, ahora creo que lo máximo que se puede conseguir, y es por lo que hay que intentar, pues es corredores humanitarios que se pueda llevar, que en esto tampoco creo que el Kremlin lo vaya a poner fácil, porque si lo que va a hacer es bombardear mucho para quebrar la resistencia de los ucranianos, para que se dobleguen, ¿no? Que acepten que no hay más remedio que rendirse, es decir, modelo Siria los últimos años, no querrán poner facilidades. Entonces no querrán que pasen camiones con medicinas, en fin, todo tipo de suministros médicos o alimentos, ¿no? Entonces lo harán todavía más difícil, querrán hacerlo todavía más brutal el castigo. O sea que francamente veo ahora mismo todavía muy poco margen o la situación muy poco madura para que eso haya alguna opción de diálogo, ¿no? A ver, esto siempre es muy difícil incluso de imaginar, ¿no? Porque todos los regímenes autoritarios tienen que transmitir siempre la sensación de fortaleza, de que son muy herméticos, muy robustos, muy fuertes, ¿no? Y todos transmiten esa imagen hasta el día que colapsan, y a veces colapsan así, como un castillo de naipes, ¿no? Entonces el Kremlin es sólido, o muy sólido, y de hecho es realmente la columna vertebral de lo que es el Estado ruso, es básicamente el Kremlin.
Pero entramos en una situación nueva. Con las sanciones tan potentes que han puesto Estados Unidos y la Unión Europea, con el malestar y la incomprensión entre aquella parte de la opinión pública rusa que tiene acceso a otro tipo de información, que no es solo la tele lo que ve, ¿no? Y eso si la guerra se alarga, por eso también soy pesimista en que pueden querer escalar muy rápido, porque cuanto más se alargue la guerra, más bajas habrá y más difícil será contener la información, ¿no? Y que nadie se entere de que algo muy bestia está pasando en Ucrania, ¿no? Entonces, todo eso puede generar un contexto muy difícil de gestionar para el Kremlin y tenso, ¿no? Que corra este rumor, y yo por lo que he hablado con algunos contactos por allá, parece que la cosa es más que un rumor, o sea que pero ya veremos, ¿no? Pero bueno, solo que esté ya cogiendo tanto cuerpo es un indicador claro de que la situación es complicada, ¿no? Y que puede ser todavía más complicada. O sea que todo es posible. Entramos en un territorio que es incierto y volátil para todos. Lo es para los europeos, bueno, lo es por supuesto para los ucranianos, lo es también para los europeos, pero también lo es en Rusia, ¿no? Y esta posibilidad siempre puede pasar. O sea, si miramos lo que ha hecho el Kremlin los últimos 10, 15 años, el Kremlin considera perfectamente posible que una revuelta popular la haga caer, porque lleva 15 años adoptando todo tipo de medidas y creando todo tipo de estructuras para prevenir que eso pase. Entonces, si están tan convencidos de que eso puede pasar, pues vamos a pensar que alguna posibilidad hay, ¿no? Pero esto no es que sea difícil, es que es imposible realmente de predecir. O sea, puede pasar, o sea, es mucho más probable que hace una semana, ¿no? Hace una semana era muy, muy difícil de imaginar algo así. Una semana después, bueno, sigue siendo difícil de imaginar, pero un poco menos que hace una semana. Esa sería mi respuesta, bastante segura Claro. y reservada. Ahora, hemos mencionado por encima el tema de las medidas y queremos preguntarte exactamente cuál es el objetivo de Occidente con las medidas adoptadas. ¿Crees que se lograrán los objetivos? ¿De alguna manera esas medidas conseguirán modificar la conducta de Putin? Bueno, podría ser. O sea, en la guerra yo creo que su determinación sigue siendo máxima, pero ya veremos, porque las medidas que se han impuesto también son extremadamente severas. Si Putin empieza a ver que la situación es francamente delicada y que no consigue sus objetivos en Ucrania, que los ucranianos siguen resistiendo a pesar de que ellos cada vez incrementan el castigo, y bueno, puede ser, si ve una vía y se le ofrece alguna vía que le permita salvar la cara de alguna manera, quizás habría ahí alguna posibilidad, ¿no? Porque estas sanciones son inéditas. O sea, a mí no me ha sorprendido la guerra, no me ha sorprendido que ataquen, ¿no? Que estén dispuestos a llegar a eso. Las sanciones tan brutales de la Unión Europea, sí. O sea, me ha sorprendido más la Unión Europea que la acción de Rusia. ¿Vale? Yo lo pasado el último fin de semana, ¿no? Con Alemania aceptando estas sanciones tan severas, aceptando por primera vez enviar armamento a los ucranianos, aunque fueran cantidades modestas, pero aceptando, o sea, decidiendo dar este paso. Y bueno, y anunciando 100.000 millones de euros, o de dólares, no recuerdo, pero bueno, un fondo de 100.000 millones de euros para modernizar sus fuerzas armadas, que están en un estado pues, de baja operatividad, ¿no? Y que digamos un poco un tigre de papel, ¿no? O un ejército sobre el papel. Esto es un cambio, esto era impensable hace una semana, radicalmente impensable hace una semana. O sea que, digamos, hay muchos cambios, cambios muy, muy, muy profundos, ¿no? Entonces veremos. El problema que sigo viendo, o sea, por la razón por la que consideraba probable el ataque, era que los ucranianos no se rendían, ¿no? Entonces, la presión era máxima, pero es que el objetivo de Rusia, del Kremlin, es que Ucrania sea un estado vasallo. No es que no entre en la OTAN, porque no iba a entrar en el 14, no estaba a punto de entrar ni en noviembre del año pasado, ni ahora en febrero, nada.
ahora ya veremos según cómo acabe la guerra. O sea, quiero decir que esto ahora tierra ignota para todos, ¿no? Pero como no era ese el tema, ni siquiera creo que pues, un compromiso, digamos, de pues, los próximos 20 años, ¿no? Por decir algo, ¿no? O sea, algo así temporal, porque desde luego no se le va a ceder, ni aunque arrase Ucrania, se le va a decir que nunca Ucrania. Esto no se va a ceder, ¿no? Entonces, veremos. Por eso digo que, en fin, no lo sé. Es que no, yo creo que ahora mismo es muy difícil ver alguna salida al túnel, de verdad. Me parece a mí muy interesante el asunto del control estratégico de Ucrania, que además, bueno, te hemos leído, Nicolás, y siempre has defendido que el objetivo del Kremlin se basaba en eso, en el control estratégico de Ucrania y en modificar la arquitectura de seguridad europea. Me gustaría que si pudieras desarrollar un poco, en base también a la reacción de la Unión Europea, cómo está ese objetivo del Kremlin, o cómo irá el objetivo del Kremlin de la modificación de la arquitectura de seguridad europea. Y luego mencionabas previamente también la posibilidad de un uso indiscriminado de artillería por parte de Rusia, han visto que no le está resultando fácil conseguir sus objetivos. De hecho, el ministro de Exteriores Lavrov mencionó la posibilidad, bueno, incluso el presidente Putin, bueno, veladamente de un ataque nuclear o al menos de poner en alerta a sus fuerzas especiales de disuasión. ¿Qué posibilidades crees tú de que esto exista? ¿O es simplemente un farol? ¿No es un farol como demostró con el ataque a Ucrania? Bueno, empiezo por esto último. No es un farol, pero tampoco significa que lo vaya a usar. O sea, esto también era previsible y predecible porque lo han hecho otras veces. O sea, lo que está haciendo Putin es un poco seguir el manual que tienen, ¿no? Su doctrina, que básicamente es recordar cada X tiempo a los europeos, sobre todo, que es una gran potencia nuclear y que como se le crucen mucho los cables, que como se sienta acorralada, como le agredan, como se sienta amenazada, siempre tiene ese recurso, ¿no? Es un poco un recordatorio con fines intimidatorios, claro, o sea, para que los europeos y también Estados Unidos, que evidentemente no lo habían olvidado, nadie se le olvida ni por un segundo esa cuestión, pero es un poco su forma de operar, ¿no? Porque esto ya lo ha hecho otras veces. Cuando todos estos últimos años, cíclicamente, 1 o 2 veces al año, iban presentando estas nuevas armas formidables, ¿no? Invencibles, todos estos misiles insuperables, ¿no? La cuestión de las armas hipersónicas y tal. Putin ha hecho muchas declaraciones de este tipo, así, muy altisonantes, ¿no? Me acuerdo ahora, por ejemplo, aquella de si alguien nos ataca, lo destruiremos sin que le dé tiempo ni siquiera a rezar y no sé qué, y nosotros después seguiremos aquí. O sea, todo esto persigue esos objetivos, ¿no? Intimidatorios, sobre todo los europeos. Entonces, no es exactamente un farol, porque su proceso digamos, esto hace también, las dictaduras son más impredecibles, o sea, en el caso, digamos, de Estados Unidos o el Reino Unido, Francia, ¿no? Sabemos perfectamente que no va a haber un momento de locura, porque el proceso de toma de decisiones es mucho más sólido, ¿no? Y hay una participación más plural y es más robusto en ese sentido, ¿no? Y no puede haber un lanzamiento, porque sí, ¿no? Pues mira, me habéis cabreado, ¿no? En cambio, aquí, por ejemplo, lo que se llama las armas nucleares tácticas de los rusos, ¿no? Como digamos que tiene un efecto más limitado, ¿no? No de destruir una ciudad entera, por decirlo así, ¿no? Esto siempre se ha dicho, ¿no? En los últimos 20 años, ¿no? Que era un poco el mecanismo de Rusia para suplir sus desventajas convencionales, ¿no? Es como vosotros sois ahora mejores que yo, porque tenéis un mejor desempeño en el campo de batalla y tal, pues yo tengo mis armas nucleares más pequeñitas y llegado el caso, así hago un equilibrio de fuerzas, ¿no? Esto, bueno, entra dentro de lo posible. Si en Ucrania va todo fatal, si no, tienen muchas dificultades y si realmente quieren asustar muy mucho al conjunto de europeos y tal, esto, bueno, podría pasar. Y entonces, claro, o sea, yo esto no lo pondría en la categoría de los imposibles, ¿no? Y entonces, claro, si pasas ese umbral, pues ya todo empieza a complicarse mucho, ¿no? Porque Estados Unidos y algún otro actor no puede querer depender de, bueno, no parece que vayan a seguir por esa vía, sino que querrá recordarle también a los rusos que, ojo, nosotros también jugamos a este juego
y también tenlo muy en cuenta porque nosotros también disponemos de la capacidad nuclear, ¿no? O sea, que podríamos entrar ahí en un territorio, bueno, pues mucho más incierto, ¿no? Y sobre el orden de seguridad europeo, claro, evidentemente va a cambiar o se va a reforzar en las líneas que ya conocíamos, ¿no? en décadas pasadas, digamos. Porque lo que va a haber claramente, ¿no? Ya había en parte, pero ahora es evidente, ¿no? Rearme de muchos países europeos, empezando por Alemania, y seguirán otros. Polonia, he leído esta tarde, ¿no? Que aumentaba el año que viene al 3% de su PIB, me parece, su presupuesto de defensa. O sea, que esto va a ser una cascada en todos los países. Ya veremos si también el nuestro, ¿no? Yo creo que es razonablemente previsible que algo va a cambiar. O sea, que no vamos a seguir en la misma dinámica porque España me parece que solo está por detrás de Luxemburgo, si no me falla la memoria. Esto es evidente que algún cambio va a haber en este aspecto, ¿no? Y yo creo que va a haber un refuerzo de lo que hay. Y lo que hay es OTAN. Y esto que ahora, digamos, empieza ya a haber run en España, ¿no? En el debate, no, porque esto ahora van a utilizar esto para remilitarizar Europa y fortalecer la OTAN y no sé qué, que es el brazo global de Estados Unidos y tal. Bueno, lo de remilitarizar es que como no había o nada o muy poco, es saludable en ese sentido porque si tienes vecinos que están dispuestos a recurrir al instrumento militar, pues el mundo es así, necesitas tenerlo tú también. O sea, no es una cuestión de ser militaristas ni tampoco va a cambiar. Lo que no va a cambiar son las políticas exteriores de los países europeos, sea en el marco UE, en el marco OTAN. Los países europeos no van a de repente adoptar políticas exteriores agresivas, de utilizar su fuerza militar para intimidar a vecinos no miembros de la UE. Esto no va a pasar, pero van a intentar reforzar su disuasión. Yo creo que los alemanes, yo creo que el fin de semana pasado Estados Unidos debió de compartir alguna inteligencia que pueda sugerir que a lo mejor Rusia no ve tan descabellado o no le resulta tan impensable expandir el teatro de operaciones, es decir, atacar a algún otro país, ¿no? O elevar la tensión en algún otro país, y si de repente están dispuestos a ir a eso para ver, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si están dispuestos a hacer algo así, no con la intención, porque la Tercera Guerra Mundial no empieza en principio, no empieza en 5 minutos, o sea que todo tiene un proceso de escalada, ¿no? Y hay muchos grises, ¿no? Hay un espectro amplio hasta que pasas de tener una escaramuza en una frontera europea de un país OTAN o no OTAN, como puede ser Finlandia o Suecia, pero miembros de la Unión Europea, ¿no? Desde que tienes un incidente allí que lo suficientemente grave como para generar una gran tensión, ¿no? Y generar un miedo. Yo creo que esto sí quiere el Kremlin provocarlo. No tiene por qué ser así, puede hacerlo de otras maneras, pero sí creo que el Kremlin quiere que los europeos sintamos el miedo, sintamos el aliento de la guerra mucho más cerca, que dejemos de pensar que es un sitio de Ucrania donde mando medicinas, paquetes de arroz y galletas y es algo que tengo mucho más cerca de mi casa. Creo que esto quiere para que negociemos en los términos que quiere el Kremlin, o sea que esto podría pasar. Y ahí, y por eso digo lo de fortalecer lo que tenemos, ahí lo que nos separa del abismo es que los rusos, por suerte, aunque en público digan a veces otra cosa, en privado siguen pensando que el artículo 5 sigue vigente. Es decir, que la garantía de seguridad que provee Estados Unidos sigue ahí en un caso extremo como este. O sea, que no sea una cosa ambigua en otro sitio, tal. Pero en un caso así estaría plenamente vigente, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí eso es a lo mejor lo que te está previniendo, está disuadiendo, ¿no? La disuasión es eso, ¿no? Que Rusia decida no hacer algo porque piensa que o el coste que va a pagar es muy alto, o porque en términos de represalia, o porque piensa que no lo va a conseguir. En este caso sería que el precio sería muy caro porque habría una respuesta americana, porque hay zonas europeas bueno, cuya generación de disuasión en términos de negación, o sea, de no vas a conseguir tu objetivo, no existe. O sea, hay mucha desproporción en zonas del Báltico y de Escandinavia, ¿no? O sea, que esto va a cambiar, pero yo creo que quizás menos en el sentido de reforzar lo que ya conocemos, ¿no? Y creo que va a haber más voluntad, y eso es bueno, por hacer compatible el deseo de fortalecer la Europa de la defensa, ¿no? En un marco más UE, digamos,
Y yo creo que esto es bueno porque permitirá avanzar y plantear el debate, el que a mí me parece que es el debate final, ¿no? Último, no empezar la casa por, ¿cómo se dice? No empezar la casa por el tejado, ¿no? Sino por los cimientos. Porque a mí plantearlo todo el debate en si va a ser un ejército europeo, porque en vez de OTAN, me parece que es un mal debate en la medida que es contraproducente, porque te puedes quedar sin defensa, ¿no? O sea, y tú lo que necesitas ahora mismo es tener defensa o no tenerla. Y entonces yo creo que en eso hay que ser cuidadoso, porque además el otro debate es irrealista, ¿no? Cuando se estaba planteando hasta hace una semana, ¿no? Que era muy típico los últimos meses, ¿no? Hablar también el ejército europeo. Es que eso no va a pasar. Ni siquiera hoy la idea de un ejército europeo sería fácil de construir, ¿no? La idea de que hubiera un único ejército con un mando unificado y que fuera operativo, ¿no? O sea, no que fuera un mando en el que arriba tienes que tomar las decisiones por consenso y decidirlo todo por consenso y después de un larguísimo proceso de discusión. No, eso no es operativo porque entonces no va a funcionar sobre el terreno la realidad, ¿no? Que ya vemos que la realidad puede ser extremadamente cruda y brutal, ¿no? Y esto era un debate malo, en mi opinión, ¿no? Malo en la medida que era contraproducente. O sea, se puede discutir todo y está bien que haya discusión, ¿eh? No lo digo en términos de está mal discutirlo, sino plantearlo así, porque es generar además a la opinión pública una expectativa de algo que no se va a cumplir y solo te sirve para generar frustración y que te lamentes. ¿Sabes? Que seguimos dependiendo de Estados Unidos. Bueno, pues la forma de no depender primero es generar capacidades y tener tú realmente capacidades. Y cuando las tengas, bueno, pues entonces ya veremos. Pero buscar la fórmula de hacerlo lo más armonioso y compatible, esta vocación europeísta con el marco OTAN, a mí me parece que es lo más razonable y la mejor opción de las que hay, que no es perfecta, pero dentro de las que hay me parece la más razonable, francamente. Decirte, bueno, antes de nada que nos quedan, no sé cómo vas de tiempo, pero nos quedan todavía 4 preguntas bastante Vale. Muy densas. bien, muy bien. Entonces, acorto mis respuestas, que me enrollo. nosotros no tenemos problema por tiempo. Nosotros encantados, Nicolás. O sea, Lo hacemos por ti. lo decimos por ti, que sabemos que estás hasta arriba de compromisos. O sea, No, venga. No. Vale. A ver, venga, dispara, a ver cuál. Nos gustaría tocar un poquito el tema de las reacciones internacionales y sobre todo que nos digas uno de los desafíos geopolíticos o el desafío geopolítico más importante del siglo XXI, Taiwán. Toda esta situación en Ucrania, ¿cómo afectará al tema de Taiwán? O, por ejemplo, la reacción de la India al abstenerse en la votación. ¿Qué implicación realmente va a tener a nivel geopolítico todo lo que está pasando en Ucrania? Bueno, la de Taiwán evidentemente dependerá de cómo lea China, ¿no? Cómo entienda China, su interpretación de todo lo que está pasando, ¿no? Yo creo que en este momento no lo mira con tanto detalle, ¿eh? O sea, que voy a ser prudente en esta respuesta. Yo creo que están un poco incómodos, o sea, que no les acaba de convencer cómo se está desarrollando la cosa, ¿no? Yo creo que, sobre todo por el hecho, digamos, de cuando los rusos se han lanzado por todas, ¿no? Hasta entonces creo que, bueno, que entraba dentro del juego que estamos viendo estos últimos años, ¿no? Que es, poquito a poco, ir erosionando la hegemonía de Estados Unidos y eso que llamamos el orden liberal o... Sí, sí, exacto. Y entonces esto sí que ha habido, sí que creo que hasta el miércoles pasado, sí que creo que a China la crisis le encajaba un poco más, ¿no? Porque sí que asumía la narrativa, porque, bueno, esto lo siguen asumiendo, la narrativa rusa. De esto es porque la OTAN se ha expandido, porque no se ha respetado a Rusia, Rusia tiene su área de influencia, o sea, creo que compraban y siguen comprando eso, ¿no? Pero, como, digamos, la operación luego ha sido tan brutal y China ya, Ucrania hace muchos años, ¿no? Que la reconocía como un Estado independiente y soberano, ¿no? Un miembro más de las Naciones Unidas, pues esto creo que les plantea algún cortocircuito, ¿no? Y no creo que les entusiasme la perspectiva de el vínculo transatlántico que estaba bastante erosionado o debilitado, bueno, a corto plazo se va a revitalizar, ¿no? Los europeos van a estar mucho más proactivos, todo este dinero que va a gastar Alemania, mucho va a ser en la industria americana, también pondrán para desarrollar la industria europea, pero también va a haber muchos contratos allá, o sea que esto, digamos, va a reforzar, ¿no? Y uno de los puntos de fricción, que era muchas veces esto, ¿no? De si gastas en industria europea, ¿no? Porque además, pues luego está la componente, obviamente, de
de generar puestos de trabajo, que haya retorno económico, o sea, que luego hay otras variables en juego, claro. Esto no creo que a China sea algo que le entusiasme particularmente, ¿no? Que vaya a haber este reflorecimiento y además, aunque ya veremos, ¿no? Estamos en 2022, ¿no? De aquí a 2024, pues ahora está lejísimos, ¿no? Digamos, imposible saberlo, pero incluso aunque volviera Trump, ¿no? O alguien, digamos, que comparta puntos de vista con el expresidente Trump, creo que será mucho más difícil no mantener, ¿no? De lo que era hasta hace una semana, ¿no? Que Biden era un poco, yo creo, en parte, un poco una última oportunidad para los europeos, ¿no? Para ese vínculo transatlántico con alguien con experiencia vital muy fuerte en todo el periodo de Guerra Fría, Biden por su edad, obviamente, ¿no? Cada vez más llegarán generaciones de líderes norteamericanos sin una experiencia, probablemente Biden será el último, ¿no? Con una experiencia tan directa en la Guerra Fría, ¿no? Pero ahora, después de esto, y visto además que puede haber ahí, bueno, que va consolidándose o que va reforzándose este vínculo tan fuerte entre Moscú y Pekín, pues esto yo creo que también va a incentivar más, ¿no? Va a hacer que los americanos vean a Europa también con un poco más de benevolencia e interés que hasta hace no mucho, ¿no? Creo, pero bueno, esto dejémoslo ahí en muy temporal porque ya veremos, ¿no? No lo sé. Y la India, pues la verdad que su reacción no es del todo sorprendente o no sorprende, ¿no? Pero sí quizás les ha fallado un poco de cintura para no mostrarse tan poco sensibles a la cuestión de Ucrania y la perspectiva que pueden tener los europeos y Estados Unidos sobre este asunto, ¿no? Demasiado rápido se ha visto que la India compraba el relato ruso y no me interesa esta crisis, no es de mi interés y ya está, ¿no? Yo creo que esto ha sido creo, en mi modesta opinión, creo que la India ahí se ha equivocado en esa decisión. O sea, que podía haber votado lo mismo incluso, ¿no? Abstenerse, que es lo que ha hecho en la Asamblea General, pero mostrando un poco más de simpatía por los ucranianos, ¿no? y de crítica hacia lo que está haciendo Rusia, ¿no? Porque además es que desde el punto de vista del derecho internacional y tal, es que no admite mucha discusión, o sea, es un país que, boom, ha metido sus tanques en el país vecino, o sea, es que no hay mucha discusión de matices y demás. Entonces ahí, la India juega a mantener un equilibrio, entonces la India quiere a la India le preocupa mucho esta convergencia estratégica entre Rusia y China, porque a la India su preocupación máxima es China, y China tiene una alianza también súper estrecha con Pakistán, y entonces no quiere que encima a ese paquete se sume Rusia, ¿no? Y entonces el mundo ideal para la India sería uno en el que los europeos y Rusia resuelven, digamos, sus diferencias y así Rusia no es tan receptiva a lo que quiere hacer China, ¿no? Y también en términos de transferencia de sus capacidades, ¿no? Militares, que Rusia cada vez, bueno, transfiere, tiene una cooperación más estrecha en muchas áreas, ¿no? Y que hubiera una relación más fluida entre Rusia y Estados Unidos. Ese sería un poco el escenario ideal para la India, ¿no? Porque la India quiere mantener una relación muy estrecha con Estados Unidos, ahora también, bueno, con Australia y Japón, ¿no? El marco Quad, y también tiene una relación muy estrecha o una relación muy, muy intensa con Francia y con Rusia históricamente, ¿no? Y Rusia sigue siendo, se ha reducido, pero sigue siendo el 50% del suministro de compras de armamento indios vienen de Rusia. Y bueno, pero yo creo, o sea, que se entiende, o sea, que por eso digo que todo esto, la reacción de la India no es particularmente sorpresiva, ¿no? No es algo que no pudiéramos esperar, pero sí creo que se han equivocado en no mostrarse un poco más sensibles con la posición de los europeos y de Estados Unidos, ¿no? Que creo que también son socios a los que tienen que cuidar un poco más, ¿no? Y creo que ahí se ha visto demasiado desequilibrado, ¿no? Demasiado a favor de Rusia, ¿no? O sea que esto, bueno, pero bueno, esto tendrá un impacto mundial, como estás comentando. O sea, hablamos de estos temas porque lo que está pasando, la guerra en Ucrania va a tener este impacto en todo el tablero global, claro.
nos gustaría pasar ahora a hablar sobre el tablero nacional, sobre la reacción de España. Bueno, el impacto que está teniendo la invasión de Rusia a Ucrania en nuestro país ha sido grande también, como en el resto de los países de Europa. Y ayer se llevó a cabo en el Congreso de los Diputados un debate sobre la invasión rusa de Ucrania y las actuaciones que llevará a cabo el gobierno de Pedro Sánchez, que al principio parecía que era más reacio a enviar armas, material, o al menos material militar ofensivo directamente a la resistencia ucraniana. Luego finalmente ha dado el paso. ¿Cómo valorabas la reacción del gobierno español? ¿Cómo ves la aparente división de opinión que hay en el gobierno español ante una situación tan delicada? ¿Está España respondiendo a la altura de las circunstancias? ¿Cómo ven los socios, nuestros socios americanos y nuestros socios europeos el papel que juega especialmente Podemos en el gobierno español? Bueno, tus opiniones al respecto. Muy bien. Pues a ver, yo creo que el gobierno español en líneas generales, lo que es el ministro de Asuntos Exteriores y el presidente de gobierno, pues la actuación ha sido la correcta y España está donde tiene que estar, ¿no? Y creo también que el ministro Álvarez, antes de que empezara la guerra, ¿no? Digamos desde el primer momento que se le criticó que España era muy proactiva, ¿no? Muy visiblemente proactiva con el envío de este buque, ¿no? Que en realidad que ya estaba programado, pero digamos se aceleró y sí, lo que sí fue, bueno, ya había pasado antes, pero lo que sí era nuevo que se envió unos, no me acuerdo si eran 3 o 4 Eurofighters, nunca me acuerdo si era Bulgaria o Rumanía, ¿no? Pero digamos que se fue muy proactivo en esto. A mí personalmente eso me pareció que era una buena decisión y que evidentemente tenía en mente la idea de mejorar la relación con Estados Unidos, pero y por eso me parece bien, porque para un país como España, ¿no? Para ninguno en general, ¿no? Pero bueno, para el nuestro no es una buena cosa que haya una especie de encontronazo o malentendido recurrente con Estados Unidos. Eso es malo para los intereses de España y entonces, porque deja a España muy sola, ¿no? Y muy vulnerable en otros sitios que son más delicados para España, particularmente, evidentemente, la cuestión de Marruecos, pero no solo, ¿no? Y entonces, bueno, pues si eso contribuía bueno, pues a intentar ir limando estos pequeños encontronazos, ¿no? O esta percepción de que Estados Unidos pues a España no la tiene muy en cuenta, ¿no? Pues me parece que era una buena decisión, ¿no? Y lo que se ha hecho después, pues España está donde le corresponde, ¿no? Pero evidentemente con esta fractura, ¿no? Con una parte del gobierno que también hemos visto que no es completa, porque Yolanda Díaz ha sido ahora muy explícita, ¿no? En la idea de que a Ucrania, además es que es de cajón, o sea, que a Ucrania le asiste el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho a la legítima defensa, punto. O sea, que es que no hay ni siquiera mucha materia para la discusión, ¿no? Pero bueno, habiendo todavía pues, un segmento muy minoritario del gobierno, pero que, bueno, que no comparte esta decisión, pues eso ha hecho que luego bueno, pues que España que tardara, ¿no? Y que tuviera que hacer estos un poco vericuetos que hacen todos los gobiernos, digamos, pero de intentar ahí, no, lo haremos en el marco UE, lo que nos diga la Unión Europea, tratar un poco de escapar de este asunto, ¿no? Pero bueno, al final se toma la decisión correcta, creo yo, vamos, en mi modesta opinión, pero desde luego la posición de Podemos, porque claro, en España, digamos, la idea es que está muy claro que Podemos no tiene competencia, ¿no? En las cuestiones de política exterior ni en los grandes asuntos estratégicos, ¿no? Pero la percepción fuera a veces no es tan clara con esta división de papeles en el gobierno, ¿no? Necesariamente, porque todo el mundo no está tan al corriente de todos los detalles, ¿no? Digamos. Y esto, pues, particularmente en Washington, ¿no? Hay un artículo de un colega en el Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, Román Ortiz, que lo publicó ahí, que no recuerdo ahora el título, pero que explica un poco esto, ¿no? De cómo la presencia de Podemos y algunas, en fin, relaciones o la relación de España con Venezuela, ¿no? Pues que genera clara incomprensión en muchos sectores en Washington, ¿no? Y que en ambos lados del espectro, ¿no? Tanto entre los demócratas como entre los republicanos, ¿no? Porque además hay una enorme comunidad de origen hispano o latinoamericano en Estados Unidos, o sea, que es un tema que muchos sienten muy, muy propio, ¿no? Desde un punto de vista muy emocional. Y esto, que al que lo quiera leer, yo le recomiendo la web del Centro de Seguridad Internacional, pues Román lo explica muy bien, ¿no? Ahí como, bueno, pues todas estas cuestiones pues han ido
pues no han ido desde luego mejorando la imagen de España, ¿no? Y con esta presencia ahí de Podemos, pues es un factor. También porque Podemos, su posición sigue siendo, rompe un poco lo que han sido los grandes consensos, ¿no? O el que es el gran consenso también en Bruselas, de Unión Europea y OTAN, ¿no? Y en esto, ahí, bueno, han ido moderando, ¿no? O variando su posición, pero bueno, también hemos visto, ¿no?, cómo se ha votado en el Parlamento Europeo, ¿no? Bueno, la verdad que ahora me pierdo porque con tantas fracturas y facciones que han ido haciendo me pierdo, pero bueno, alguien que al principio era más del núcleo duro de Podemos, ¿no? Bueno, esto evidentemente es un elemento que está ahí, claro, y que según además cómo evoluciona lo de Ucrania, pues puede seguir jugando un gran papel, porque aunque digamos lo han presentado con la idea de es que no queremos contribuir a que haya más guerra, ¿no?, y que haya más sufrimiento humano, lo cual está muy bien, ninguno queremos que haya sufrimiento humano, pero digamos el marco de análisis muchas veces, ¿no?, que compran es muy parecido al de, porque hay una unidad discursiva, ¿no?, y de relatos y de narrativas, ¿no?, que va desde Russia Today, pasando por según qué medios en España, Telesur en Venezuela, y hay ahí un continuo, ¿no? Y entonces esto evidentemente juega en este asunto, ¿no? Porque yo creo que nadie tiene ninguna duda de que si el agresor no fuera Rusia, fuera otro país, no digamos si fuera Estados Unidos, que si le hubiera ocurrido ir a invadir Canadá o México, ¿no?, o en fin, de la forma en la que Rusia está interviniendo, su posición sería radicalmente distinta, ¿no? Y vamos, es que estarían ellos en el puerto cargando buques, ¿no?, con armas. O sea, quiero decir que, y como eso es evidente, pues yo creo que para cualquiera, pues bueno, este es el contexto que tenemos, claro. Pero bueno, la posición de España yo creo que es la correcta, la de su gobierno, y evidentemente así es como creo que mayoritariamente es percibido en Bruselas, en marco UE y marco OTAN. Esto yo creo que no hay ninguna duda, vamos. Lo mencionamos ahora muy por encima, el tema de Latinoamérica, y nos gustaría profundizar un poquito más en esta parte. ¿Cuál es el impacto de toda esta situación en Latinoamérica? Sobre todo por los vínculos cada vez más estrechos de Rusia en América Latina, y sobre todo también por la influencia que tienen ciertos medios de comunicación en América Latina, que es bastante más mayor que en España. Bueno, el impacto yo creo que es prematuro, ¿no?, que veremos, ¿no?, ha pasado solo una semana, pero bueno, si Rusia decide, por ejemplo, como se decía, ¿no?, pues tener más presencia, ¿no?, desplegar según qué tipos de sistemas de armas o lo que fuera en países como Cuba o Venezuela, pues tendrá más impacto, ¿no? Esto no lo sé. Y desde luego, la influencia de Rusia y de sus medios en América Latina es bastante significativa, ¿no? Y dependiendo también de los gobiernos que hay en cada uno de los países latinoamericanos, pues aún mayor, ¿no? Y eso se refuerza con una relación diplomática y con una simpatía mutua, ¿no? O sea que ahí se dejará sentir, y en función de cómo evolucione todo, aún no estoy muy seguro, porque es pronto y porque tampoco lo he mirado, francamente, pero ver cómo percibe la opinión pública allá, ¿no? Porque por mucho que consuman estos medios, también consumen otros. O sea, quiero decir que no solo tienen unos, ¿no? Entonces, como esto es un caso muy evidente y muy burdo, ¿no?, y muy brutal, obviamente, y esto, bueno, ya veremos. Porque, a ver, en términos de legitimidad, y tengamos en cuenta que, como comentaba antes, ¿no?, que es muy previsible que van a elevar el nivel de castigo y de sufrimiento, pues eso también tendrá costes en términos de legitimidad, ¿no?, de cómo las opiniones públicas y también los gobiernos perciban a Rusia, por mucho que compartan su análisis de lo malo que es el imperialismo americano y la Unión Europea como unión de mercaderes insensibles capitalistas, no lo sé. Pero aún así, si se ocasiona un daño muy brutal, pues esto yo creo que en términos de legitimidad también entre las opiniones públicas pesará. Pero bueno, veremos. Y por último, y esta ya es la última pregunta y te dejamos en paz, Nicolás. No, Bueno, estoy encantado. Pues como última pregunta queríamos hablar sobre el tema de la desinformación, del cual sabemos que eres experto, que has tocado en numerosas ocasiones. Y bueno, desde que se diera el inicio de la invasión de Ucrania y las consecuentes sanciones internacionales, a muchos no les ha quedado claro la diferencia entre los medios de comunicación occidentales y los medios de comunicación rusos. De hecho, bueno, llama la atención cómo ha habido ciertas protestas, ¿no? Bueno, no han sido desde luego masivas, pero sí en redes sociales,
bueno, ciertos grupos que criticaban la prohibición de medios como Russia Today o como Sputnik en el ecosistema mediático europeo. ¿Cómo explicarías tú esa diferencia? ¿Por qué hay que tener cuidado con la información que llega de Rusia a través de sus medios de información o desinformación, como la queramos llamar? Preguntamos esto porque varios analistas, bueno, tú entre ellos, nos has señalado la infiltración de propaganda rusa en el ecosistema mediático occidental. Y por último, ¿a qué tipo de desinformación nos enfrentamos a nivel doméstico? Es decir, ¿debemos de ser precavidos con la información que recibimos de medios occidentales también? ¿No se puede comparar a la de medios rusos? ¿Tu opinión al respecto? Aquí son cosas muy distintas, porque en nuestros medios de comunicación, quiero decir, los medios españoles, puede haber cosas que no son veraces, que tengan sesgos, por supuesto. O sea, esto es evidente. Pero es muy diferente, ¿no? O sea, ninguno de estos medios, en general, al menos, o la gran mayoría, desde luego, los grandes medios mainstream, puede haberlos más sesgados, menos sesgados, con una agenda política o partidista más evidente o menos, más ecuánimes, o sea, esto puede haber de todo. Y yo creo que en los sistemas democráticos siempre hay un equilibrio o una tensión y un ajuste permanente entre los dilemas que hay, ¿no? Entre pues, la libertad de expresión, el poder, si está más cerca o menos del poder. Todo esto no tiene una solución, no hay una situación perfecta. Entonces siempre va a haber un equilibrio o una tensión que va a estar ahí reajustándose todo el rato, ¿no? Entonces no hay una... Porque, digamos, la crítica de quienes han criticado esta cuestión de RT y Sputnik, ¿no? Fundamentalmente viene desde el ámbito de la izquierda, a la izquierda de la izquierda, o lo que antes era, bueno, digamos, ecosistema Podemos, pero que es lo de la teoría crítica de la comunicación, que viene de la idea básicamente, o el modelo de fabricación del consenso de Chomsky y Herman, que básicamente lo que dice es que los medios de comunicación, como están todos, que esto lo repite mucho Pablo Iglesias, como está en manos de los grandes poderes financieros, básicamente repiten lo que quiere el patrón, ¿no? Bueno, esto, evidentemente, una parte o sea, refleja una parte de la realidad, pero en mi opinión no toda la realidad. O sea, yo creo que luego la realidad de su funcionamiento es más compleja, porque por mucho que un medio tenga una parte de su accionariado, o sea, en manos del banco X o de la compañía X, eso no hay una correlación siempre impepinable entre determinados intereses empresariales y demás, ¿no? O sea, yo creo que el funcionamiento luego es mucho más complejo y la realidad es que estos últimos, digamos, 30 años, ¿no? O cuando había bipartidismo y demás, seguía habiendo una pluralidad de opiniones, ¿no? O sea, todos los puntos de vista al final, o en nuestras sociedades, raro es que casi que no todos los puntos de vista, o muchos puntos de vista, o sea, que esto sigue habiendo esa tensión y siempre hay esos desequilibrios, ¿no? Y puede ser que un medio pues decida pues no abordar tal o cual noticia porque es el accionista mayoritario, bueno, estas cosas siempre pueden pasar, pero yo creo que eso es un elemento que requiere atención, ¿no? Y permanente vigilancia, ¿no? Para que haya una buena calidad del debate público y yo creo que es sano, o sea, que haya visiones plurales, ¿no? O sea, yo creo que yo soy, por ejemplo, o sea, yo soy futbolero, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien, esto lo digo mucho en muchas charlas y tal, estos temas. Entonces, a mí, por ejemplo, en el fútbol sí me gusta la información forofa y partidista, ¿no? O sea, a mí me divierte mucho, yo qué sé, el Chiringuito, ¿no? Yo voy ahí, pues, Roncero, Juan González, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien, porque eso es inocuo en ese sentido, ¿no? Porque el fútbol, bueno, pues a fin de cuentas, pues es un entretenimiento, ¿no? No pasa nada. Pero creo que no, que cuando hablamos de otros temas es bueno, o sea, que haya pluralidad de opiniones y que todas las... Porque eso redunda en que la calidad del debate y de los análisis mejoren, porque tiene que haber ahí ideas, ¿no? O visiones confrontadas, compitiendo de forma sana, ¿no? Y hay que tratar de que ese debate sea, bueno, fluido, sano y que contribuya, ¿no? Vale, esto siempre habrá esta tensión. Pero estos otros medios, ¿no? Como RT y Sputnik, es que ni siquiera son medios, no están concebidos así, ¿no? Están concebidos como armas, porque en el Kremlin están convencidos de que hay una guerra informativa y de que desde Occidente hay un intento de socavar al Kremlin y destruir, ¿no? Y socavar su credibilidad ante su opinión pública y su sociedad utilizando los medios. Entonces están convencidísimos de que todos los corresponsales occidentales que hay en Rusia y hacen coberturas críticas de las políticas del Kremlin es porque forman parte de un dispositivo de guerra informativa contra Rusia. O que si en nuestro debate público hay mucha crítica sobre Putin o acciones de Rusia o lo que sea, es porque existe todo esto, ¿no? Yo creo, en fin, yo no me lo he encontrado en mi desempeño profesional, que exista este plan maléfico contra Rusia. En mi opinión no existe.
pero en el Kremlin están convencidos de que sí. Y lo que cuenta aquí es su percepción. Aunque no esté pasando, ellos están convencidos de que está pasando. Entonces, cuando crean estos medios, los diseñan como armas dentro de esta concepción de estamos en una guerra informativa. Entonces, yo lo que voy a hacer es, además ahora, voy a cerrar mi espacio mediático. Es mucho más difícil para medios occidentales o internacionales llegar a audiencias rusas que viceversa, porque el espacio es mucho más cerrado y hay mucho más control, ¿no? En cambio, los medios rusos pueden operar, ¿no? Ahora no, digamos, ahora es lo que hemos llegado a este cambio, ¿no? Pero estos medios, hasta hace 3 días, podían moverse libremente y aprovecharse precisamente del ecosistema de medios abierto y, bueno, el carácter plural, ¿no? Y abierto de nuestras sociedades. Pero claro, como están concebidos como armas, esto es problemático, porque no son exactamente un medio que te va a dar otros puntos de vista, como dicen ellos, ¿no? Sino que va a buscar siempre cómo voy a erosionar, ¿no? Ese es el enfoque. Ellos piensan que están haciendo lo mismo que nosotros les hacíamos a ellos, aunque nosotros no se lo hacíamos, pero da igual, como estaban convencidos. Y entonces, bueno, se adopta esta medida, que yo, que igual nos sorprende, no lo tengo todavía claro, en la medida en que no me parece mal, ¿no? O sea, porque creo que es una medida de rápidamente hacemos esto, pero creo que hay que ir mucho más allá y no pensar que, bueno, como los hemos quitado de nuestras, ¿cómo se llama esto? Del que te trae la tele por el cable en casa o no puedes acceder en principio. Puedes acceder, pero no puedes acceder solo tecleando el nombre del canal, ¿no? No es suficiente, en mi opinión, ¿no? Porque va por otros canales también y porque luego toda la arquitectura de influencia que han montado los rusos no es solo esos medios, ¿no? Entonces va mucho más allá de eso y tiene un componente online como estos medios, pero también offline y humano, ¿no? Y ahí, bueno, son aspectos mucho más complicados de abordar, ¿no? Pero ¿qué hace falta? Porque en nuestro debate, en lo que hemos tenido estas últimas semanas, ¿no? Yo distinguiría 2 cosas. Por un lado había lo que describíamos al principio, ¿no? Mucha gente, o la mayoría, que pensaba que esto no era posible, lo cual es legítimo, porque simplemente era su análisis, lo que decía antes, ¿no? El cálculo racional, ¿no? Visto desde Bruselas, ¿no? Tiene sentido porque no van a conseguir mejor sus objetivos haciendo esto. O sea, y ese análisis es legítimo y que hubiera estas dudas, ¿no? Esto es perfectamente legítimo y además es, como digo, saludable. O sea, es bueno porque también obligaba a los que pensamos que esto sí es posible a afinar nuestros argumentos, ¿no? A encontrar como, bueno, qué elementos pues a lo mejor no son tan consistentes de nuestro análisis, lo que sea. O sea, que esto no pasa nada. O sea, era problemático que fuera tan dominante quizás, pero no pasa nada. Este no es el problema. Entonces, el problema no es quienes pensaban que no era posible y tal. Esto perfectamente legítimo. Y además también, el tema no es, que lo he dicho ya esta última semana, el tema no es aceptar en la quiniela. O sea, que Putin en el último momento, por lo que fuera, podía haber cambiado de opinión, ¿no? Podía haber pensado, va a ser muy costoso, no quiero, o le entraba vértigo ante la posibilidad realmente de ocasionar tantas muertes. O sea, que podía haber dado una contraorden la madrugada del 24, ¿no? Y eso no habría invalidado realmente el análisis de quienes advertían o advertíamos que esto era una posibilidad real, porque el análisis era correcto, ¿no? Pero es una cuestión dinámica y puede haber cambios en el último momento. Digo esto para que no parezca que es que aquí la cosa va de acertar, de hacer predicciones y acertar. Esto no es la quiniela y no va de eso. Ahora, el problema es quienes, consciente o inconscientemente, se suman o participan en una operación que está diseñada para ofuscar un ataque que ya está decidido. Esto sí es un problema, porque esto no responde a una cuestión legítima de las legítimas diferencias de opinión, de análisis, de percepciones, de lo que sea. No responde a eso. Responde a otra cosa, que es, ahora necesitamos, y ese es el tema, ¿no? De por qué la Unión Europea ha decidido rápidamente decir, bueno, me quito a RT y Sputnik, esto ya está bien, ¿no? Porque se trata de, lo que están haciendo es ofuscar, ¿no? Perturbar el normal desarrollo de un debate, ¿no? O sea, y con un fin hostil, y en este caso, para enmascarar
un ataque tan grave como el que se está produciendo contra Ucrania, pero que, como hemos ido comentando a lo largo de la conversación, que no es totalmente inconcebible que pudiera también haber más platos en el menú, ¿no? Y que pudiera atacarse otros países. Entonces, es un asunto de extrema gravedad. Entonces, que se perturbe artificialmente con fines hostiles y maliciosos ese debate y se genera esta impresión, ¿no? Y eso refuerza además un análisis incorrecto, ¿no? La idea de, con esto del jiji jaja, histeria occidental, ¿no? Ridiculizando además a quienes advertían de que Rusia sí podía hacer esto, eso sí es problemático. Y eso yo creo que requiere atención y preocupación de todos los gobiernos europeos, ¿no? Y es muy difícil de abordar, porque no es tan fácil como, bueno, baneo, ¿no? O impido el acceso normal a RT y Sputnik y problema solucionado. No, es más complejo que eso. Pongo otro ejemplo para que se entienda también. La desinformación sobre vacunas, no el debate que puede haber, porque todo lo que ha pasado con el coronavirus, hay muchos debates legítimos, en muchos sentidos, ¿no? Ya estamos hablando de una pandemia, no teníamos experiencia, hay muchas incertidumbres, dudas, ha habido una muy mala comunicación pública, se ha hablado de la ciencia como si fuera una señora que emite juicios, ¿no? La ciencia nos ha dicho que tal, o sea, que ha habido una comunicación pública mejorable, ¿no? O sea, por mil razones de las que yo no soy experto y no quiero entrar en eso, pero quiero decir que no lo digo en plan de no se puede cuestionar nada y cualquier cuestionamiento es desinformación o lo que sea. No, en absoluto. Pero lo que sí han sido, digamos, claramente empeños hechos maliciosamente, con una mala intención con respecto a la pandemia y sobre todo a la cuestión de las vacunas, su origen, buena parte de eso, el origen está en Rusia, alimentando X narrativas por redes sociales, por Telegram sobre todo. Entonces, claro, eso es problemático, ¿no? Porque entonces, y además es muy curioso, o muy llamativo, no curioso, muy significativo. En Rusia, como están, ahora están con otro tema, pero como estaban gestionando muy mal la pandemia y, entre otras cosas, porque han generado una enorme desconfianza pública, en Rusia hay una gran desconfianza. O sea, la gente no se fía de sus instituciones. Entonces se vacuna, no recuerdo la cifra, pero muy poca gente vacunada. Porque no quieren vacunarse, no se fían. Entonces en Rusia, hace 15 días, 20, quizás un mes, aprobaron una serie de medidas draconianas que cualquiera que compartiera, difundiera o compartiera en sus redes sociales cualquier información que desincentive la vacunación puede enfrentarse a penas severas, ¿no? O sea, una cosa extraordinariamente radical y en fin, y que vulnera derechos fundamentales, ¿no? O sea, que hecho así. Sin embargo, o sea, lo hacen así porque tienen claro que esto está generando un problema de salud pública muy gordo, porque nadie se vacuna y el virus pues sigue, ¿no? El coronavirus sigue descontrolado. Pero hacia afuera, no, yo te voy a inundar vía Telegram, te voy a inundar todo tu debate público de basura malintencionada, ¿no? Que es decir que, pues que la Sputnik era genial y luego difundirte todo tipo de cosas para destruir la credibilidad de las vacunas no rusas o las occidentales, ¿no? Y pues yo qué sé, decir que Pepito, bueno, estos rumores que han circulado, ¿no? Y que luego en algún caso ha tenido, bueno, pues campañas intensas, ¿no? De decir que si esto que decían, ¿no? De la muerte súbita, ¿no? La gente que se vacunaba y morían, no sé qué, o sea, todo esto que puede tener un impacto muy serio en la salud pública. Entonces, este es el tema, ¿no? O sea, que ellos lo conciben con esos fines hostiles. Esto es lo que quiero dejar claro, ¿no? O sea, es hacia mi población, cero chorradas. Solo información de calidad, ¿no? Sobre este tema porque tenemos un problema. Hacia afuera, anchas Castilla. Y yo te voy a inundar tu debate público vía servicios de mensajería de difícil control y trazabilidad de todo esto. Pero estos son los temas, ¿no? Entonces, ese uso hostil de la información como un arma, ¿vale? Entonces son temas complejos, ¿eh? No hay tampoco, hay muchos grises, ¿no? Muchos matices, no, por eso digo que será un tema complejo y por eso, en fin, pero trascendental. A mí en este sentido sí que me gustaría preguntarte, porque claro, al final sí se prohíben los medios como medios de desinformación, como parece claro, como son RT o Sputnik, si se prohíben, pero no se realiza una prohibición total o al final tienen un posible alcance por parte de la población europea de una u otra manera.
si al final no se consigue ese objetivo y encima se consigue alimentar la narrativa del Kremlin de ellos hacen lo mismo, porque además digamos que esa narrativa la han inventado mucho, de nosotros hacemos esto, pero Occidente hace lo mismo y ellos son los hipócritas. Exacto. ¿No ese es el problema al final, Nicolás? ¿Cómo podemos solventar esto? Sí, exacto. Ese es uno de los dilemas. Por eso digo que no lo tengo claro. O sea, que todavía, pues, como es muy reciente, aún no me he parado a pensarlo con suficiente detalle, la verdad. Porque esta es una de las posibilidades. Porque si solo hacemos eso, entonces podemos alimentar, ¿no?, su narrativa victimista y la idea de que aquí no hay libertades, ¿no? Y que además determinadas narrativas empiecen, porque uno de sus objetivos también es que sus narrativas circulen por boca de otros. Entonces, si otros empiezan a asumir sus narrativas porque piensan que, fíjate, tenemos que defendernos porque la Unión Europea se está convirtiendo en una dictadura, ¿no?, como están diciendo algunas voces, ¿no?, pues eso es más problemático, porque es más difícil, ¿no? Porque el gran éxito y el problema de esto es que una vez que crean la arquitectura, ellos empiezan a inundar y a difundir un montón de narrativas, ¿no?, a ponerlas en circulación, entonces las van asumiendo actores locales, que son legítimos, genuinos y pueden pensar y opinar lo que les dé la gana. Y entonces ahí el problema se convierte en mucho más problemático, porque ya cortar eso es mucho más difícil. Y entonces ahora lo que está intentando es que por lo menos no tengamos una inundación constante a la que no podemos contener, ¿no? Pero no lo tengo todo claro. O sea, que creo que hay aquí mucho que pensar y debatir. Lo que sí siempre he pensado, que algo que no choca para nada con ningún principio fundamental, ni nada que tenga que ver con la libertad de expresión o de difusión de ideas o pensamientos o lo que sea, o de información, es regular que nadie manipule artificialmente las conversaciones en redes sociales. O sea, amplificarla, no sé qué, por medio de, digamos, por medios de técnicos, software y demás, ¿no? Esto sí me parece que no choca con nada. Y sí que hay formas de tratar de controlar esto, ¿no? Y eso, insisto, eso no choca con ningún problema, porque eso es una manipulación artificial del flujo de la conversación en las redes, ¿no? Que entra también, el problema ahí también es las propias redes, ¿no? Son plataformas que, bueno, economía de la atención y hay un conflicto de intereses porque si quieren determinadas cosas, ¿no? O si quieren vender determinados productos con fines comerciales, ¿no? Pero ahí hay que buscar un equilibrio o algo entre que la compañía Twitter o Facebook, la que sea, pueda sacar negocio porque le vende una difusión mayor a la compañía que sea para vender su producto, con que no un adversario estratégico por muy poco dinero, porque en términos, teniendo en cuenta el impacto, es muy poco dinero, te pueda manipular toda tu opinión pública, ¿no? Y no puedas tener un debate, ¿no? Imaginemos que la Rusia, pues sí se está pensando o sí baraja esta posibilidad de expandir el teatro de operaciones, ¿no? Quizás esto es lo que ha visto Alemania, ¿no? Y de repente por eso todo el mundo se le han puesto los pelos de punta y ha dicho, horror, esto es un asunto muy serio. No lo sé, es una conjetura, es decir, es una conjetura que está ahí en el debate, obviamente, porque ha sido un cambio radical en un día, ¿no? El fin de semana pasado. Puede ser que no sea esta razón, pero puede ser otra. Pero yo creo que no es descabellado que fuera esta. Imaginemos que es eso y que se pone en marcha una campaña para que todo el mundo, jiji, jaja, ¿cómo va a hacer Rusia eso? Sí, anda, y la Tercera Guerra Mundial, y tenemos eso. Y de nuevo, igual que en Ucrania, no nos preparamos para nada. Si hubiéramos tomado medidas, si hubiera sido mucho más firme con la cuestión de Crimea desde el principio, no necesariamente interviniendo militarmente, pero mucho más firme con eso, si Ucrania hubiera recibido un apoyo mucho más decidido desde el primer momento, quizás no hubiéramos llegado a lo de esta semana. Quizás sí, no lo sabemos, es un contrafactual, obviamente, pero quiero decir que, desde luego, ningún preparativo, bueno, nos ha traído hasta aquí. O sea, quiero decir que eso creo que hay que verlo, ¿no? Pues igual, no digamos si la cosa es más ambiciosa, ¿no? Porque ya vemos que Rusia está, digamos, amenazando a Suecia y Finlandia de forma muy, muy desacomplejada, o sea, y son miembros de la Unión Europea. Entonces, creo que es importante, ¿no?, que preservemos la integridad del debate público y de nuestro proceso de toma de decisiones. Pero es un asunto muy complejo, porque al mismo tiempo tienes que imperativamente preservar todas las libertades fundamentales, porque es lo que estás tratando de proteger. O sea, que hay dilemas de difícil resolución, pero que si no se atienden, pues
pues probablemente afrontaremos un problema mucho mayor en un futuro no tan lejano. Entonces, ese es el tema, pero no tengo la solución mágica, digamos, la fórmula de la Coca-Cola para resolver este problema, porque es un problema muy complejo, digamos, y hay ahí pues, muchas aristas, ¿no? Y muchas dimensiones que abordar. Bueno, Nicolás, pues muchísimas gracias Te agradecemos mucho. por la entrevista. Ya hemos acabado. Nada, vosotros. Más tiempo Muy y bien. un verdadero placer tenerte. Nada, pues encantado de pasar este rato con vosotros y nada, y será un placer que volvamos a conversar